Capítulo 5. El libro reparado. Mao Mao, después de su primer día en la clínica, regresó a su dormitorio, en donde se encontró delante de su puerta con una mujer que le recordaba a un gorrión. Hola, señorita Mao Mao. Hola, señorita Chue. Mao Mao entendió por qué estaba Chue ahí delante de su puerta con un gran carruaje, así que Mao Mao, sin preguntar nada, caminó hacia donde estaba Chue y se subió al carruaje. ¿Con quién iremos hoy?, preguntó Mao Mao, aunque suponía que tal vez la había mandado a llamar Jinshi o Aduo. Hoy iremos con el príncipe de la luna, pero tiene otro invitado también. ¿Otro invitado? Mao Mao miraba por la ventana del carruaje con ojos grandes. ¡Hola, Nian Nian! Tianyu. Solo hay una razón por la que Jinshi convocó a Tianyu y a Mao Mao. ¿Está relacionado con el libro de Huatuo? El rostro de Mao Mao casi se transformó en una sonrisa. El antepasado de Tianyu era un médico que traspasaba tabús en su práctica médica a pesar de ser miembro de la familia imperial. Y justo el libro que dejó ese antepasado fue encontrado hace poco. Creo que Jinshi dijo que lo estaban reparando. Mao Mao estaba de muy buen humor, tanto así que no pudo evitar tararear mientras el carruaje avanzaba. ¿No te emociona demasiado, pequeña?, dijo Tianyu. Creo que no deberías decir cosas así. ¿O es que acaso no te enseñaron modales? De hecho, el Dr. Liu me regaña muchas veces. Sí, como sea. El corazón de Mao Mao estaba ansioso y emocionado por el libro de Huatuo. Me pregunto, ¿qué será lo que está escrito ahí exactamente? Ya llegamos, iremos caminando a partir de aquí, dijo Chue cuando el carruaje se detuvo, y Mao Mao se dio cuenta de que ese lugar no era el palacio de Jinshi, era su oficina. Oye, ¿qué crees que sea esto?, le preguntó Tianyu a Mao Mao. ¿Qué quiere este tipo ahora?, se quejó internamente. Intenta adivinar, dijo Tianyu divertido. Los médicos usan cuchillos para hacer incisiones en la piel y tendrás que hacer una para revisar los cuerpos, dijo Tianyu mientras mostraba la palma de su mano. Mao Mao y Chue la miraron fijamente para después fulminarlo con la mirada al notar que el joven médico tenía una línea vertical roja en forma de callo en la palma de la mano, lo cual indicaba que había pasado muchas horas diseccionando cadáveres. Así que Mao Mao no pudo evitar pensar en que si tal vez Tianyu había sobrepasado por fin los límites y había empezado a hacer operaciones con personas vivas, por lo que, llena de sorpresa, se lo preguntó directamente y la reacción de Tianyu le confirmó sus sospechas. Pensé que sería una buena idea hablar sobre cirugía contigo, pero decidí ocultarte algo. Eso no tiene sentido, y los médicos probablemente ya sepan lo que estás haciendo. Por eso decidí hablar sin preocuparme. Ya entiendo. Creo que has estado operando a pacientes cuyas enfermedades no se curaron mediante la nueva medicina que están probando actualmente en la clínica médica. Pero dime, ¿acaso abriste el abdomen y drenaste el pus de los pacientes? ¿Sabes leer la mente?, le respondió Tianyu a Mao Mao para después inclinar la cabeza de manera deliberada. Chue, al no comprender de lo que estaban hablando, también inclinó la cabeza como lo hacía Tianyu. Mientras avanzaba la conversación, llegaron a la oficina de Jinshi, así que Mao Mao pensó que sería divertido lo que les diría el príncipe de la luna. Las ventanas y los pasillos estaban bien pulidos durante los días en que Mao Mao era la sirvienta de Jinshi, gracias a las enseñanzas de Suiren, quien no la dejaba relajarse mucho. Ya estaba oscureciendo, por lo que no había civiles caminando por el pasillo. Ahora que lo pienso, Jinshi sigue usando en la misma oficina de cuando se hacía pasar por un eunuco. Mao Mao se dio cuenta de eso apenas acababa de poner la atención a ese dato de Jinshi, ya que ahora que es reconocido como el hermano menor del emperador, la situación es muy diferente, por lo que Mao Mao había dado por hecho de que se mudaría a otra oficina en una ubicación mucho más conveniente para él, pero ese no fue el caso. Tal vez prefiero usar este lugar por varios motivos. Cuando llegaron, Mao Mao pudo ver que había dos guardias frente a la oficina, y Chue los saludó con una sonrisa, y momentos después, ellos le abrieron la puerta para que pasaran. Disculpe, dijo Tianyu al entrar a la oficina de Jinshi, haciendo una leve reverencia de cortesía. Mao Mao también realizó una pequeña reverencia y entró a la oficina mientras intentaba parecer calmada, aunque tenía muchos nervios por el libro de medicina del ancestro de Tianyu, así que se dijo a sí misma: cálmate, no es nada seguro de que se trate de los escritos de Huatuo. Sin embargo, cuando Mao Mao apenas entró y vio a Jinshi, no pudo calmarse, ya que tenía diferentes elementos que la emocionaban igual o tal vez más que el mismo libro de Huatuo. Mucho tiempo sin vernos, dijo un hombre joven al que conocían por el nombre de Hulang. Mao Mao, en cuanto lo vio, sintió muchas ganas de darle una patada voladora, y sin que se diera cuenta, su cuerpo se movía solo, pero Chue la había sostenido con fuerza de la mano. No lo hagas, entiendo cómo te sientes, pero cálmate, dijo Chue para controlarla, quien a pesar de tener fuerza en el brazo, le era un poco difícil contener a Mao Mao. Por favor, suéltame, suplicó Mao Mao.
No seas tan imprudente. Al menos esperemos a una noche sin luna. Hulang era el nombre que estaba detrás de la razón por la que los bandidos casi la matan a ella y a Chue en la provincia de Issei. Debido a esos acontecimientos, Chue perdió su brazo dominante, por lo que ella también le guarda rencor. Ambos tienen caras aterradoras, dijo Hulang con una sonrisa llena de veneno, lo que lo hacía lucir aún más cínico. Mao Mao no podía disimular su molestia al ver a ese bastardo en la oficina de Jinshi, y sin darse cuenta, ya tiene una expresión como cuando los gatos levantan el pelaje y te amenazan. Los odias más que a mí, dijo Tianyu feliz, ya que al parecer le preocupaba que fuera el único al que detestaran. Mao Mao pudo notar que la oficina de Jinshi estaba dividida por una cortina extraña, lo cual supuso que era porque del otro lado se encontraba Baryu, quien estaba sentado en una silla trabajando, y Basen estaba de pie a su lado. Saludos, príncipe de la luna. Veo que hay alguien aquí que no debería estar. ¿Por qué no lo echas? Mao Mao le dijo a Jinshi de manera educada. No soy yo, ¿verdad?, dijo Tianyu mientras se señalaba a sí mismo con el dedo. Desafortunadamente, en esta ocasión no era Tianyu, ya que había otra persona que estaba en una peor situación en cuanto al agrado de Mao Mao. ¿Quién sería esa persona?, dijo Hulang con una mirada inocente en su rostro. Supongo que necesitamos ser capaces de ver las cosas objetivamente. ¿Te traigo un espejo?, dijo Chue con una voz decidida. Señorita Chue, aquí tengo un espejo, dijo Mao Mao mientras sacaba un pequeño espejo de bronce de su bolsillo. ¿Cómo se esperaba de usted, señorita Mao Mao?, dijo Chue con una sonrisa en su rostro. Jinshi no había dicho nada y solo observó la interacción entre las dos chicas con una expresión de asombro, hasta que al final dijo: entiendo completamente su deseo de menospreciarlo, pero como dije antes, este tipo tiene talento. Por favor, sean pacientes. Les prometo que lo mantendré vigilado. ¿Era yo de quien estaban hablando antes?, dijo Hulang sorprendido, mostrando un lindo y joven rostro. Jinshi se quedó pensando qué hacer con él, ya que oficialmente Hulang es el hermano menor del maestro de Saito, por lo que no puede ser ignorado o maltratado. ¿Qué quieres hacer? Lo siento, pero no tengo tiempo para hablar con gente bestial. Vayamos al grano, dijo Mao Mao cuando recuperó la compostura. Por cierto, ¿cuál es el punto? No hace falta decir que es eso, ¿verdad? Aunque no has recibido ninguna explicación, pareces tener una idea de para qué te mandé llamar, dijo Jinshi. Por favor, siéntate tranquilamente. Después, Jinshi hizo un movimiento como si estuviera entrenando a un perro para que se sentara. A Mao Mao no le gustó nada esto, pero no dijo nada. Solo volteó a ver a Chue y vio un sillón. También notó que no había ninguna dama de la corte ahí, por lo que Hulang era quien estaba sirviendo el té para todos. Después, Mao Mao se sentó en el sillón y cruzó sus piernas con arrogancia, pero aún estaba inquieta. Tianyu observó lo que hacía Mao Mao y se sentó a un lado de ella en el mismo sillón, por lo que Chue, al notar esto, se sentó justo en medio de los dos. ¿Por qué se sentó aquí, señorita Chue?, preguntó Tianyu un poco molesto. Porque la señorita Chue quiere descansar su maravilloso cuerpo aquí, dijo Chue mientras le guiñaba un ojo a Jinshi. Jinshi no dijo nada, solo miró de nuevo a Chue y asintió con la cabeza en modo de aprobación. Cuando Hulang le puso una taza de té enfrente a Mao Mao, ella la olió muy bien e hizo el mismo procedimiento que hacía cuando estaba trabajando de catadora, pues realmente creía que el nuevo asistente de Jinshi le podría poner veneno en su taza. ¡Ñang, ñang! No seas grosera, replicó Tianyu al ver lo que hacía Mao Mao. Me comporto igual que la otra persona, declaró Mao Mao. A decir verdad, Tianyu también se comportó de una manera muy grosera frente a Jinshi, y al igual que Mao Mao, él parecía haber cruzado la línea con respecto a su comportamiento delante del príncipe de la luna. Me temo que hoy no voy a agregar veneno, dijo Hulang disculpándose. No te atreverías, de lo contrario, la señorita Mao Mao estaría muy feliz y Hulang sería ejecutado de inmediato por el príncipe de la luna, dijo Chue con un tono alegre. No te preocupes, dijo Hulang, para después dirigirse a Jinshi y decirle: hermano, la señora Chue está siendo muy grosera conmigo. Para sorpresa de Mao Mao, al parecer, esta no era la primera vez que peleaban Chue, Hulang y Jinshi, por lo que incluso Basen dijo con una voz cansada y una expresión en blanco: ¿otra vez? Mao Mao miró a Jinshi pensando que la conversación no avanzaría si seguían como hasta ahora, algo que Jinshi también pareció entender. Antes de continuar, hay algo que me gustaría decirle a Mao Mao, dijo Jinshi con una expresión misteriosa en su rostro. ¿De qué se trata?, dijo Mao Mao tratando de fingir indiferencia. Primero cálmate. Estoy calmada. No entres en pánico. No lo haré. Ten cuidado. ¿Estás lista?
Sí, Jinshi pensó que Mao Mao se calmaría después de decirle tantas advertencias, pero aún así notó que no podía dejar de emocionarse en cuanto le mostró una caja de Paulonia. Mao Mao la abrió rápidamente y se encontró con un trozo de papel hecho jirones encima de papel blanco. Esta es la caligrafía restaurada de Hua Tuo, le dijo Jinshi. ¿Ka-da? Mao Mao se detuvo por un momento y luego dejó escapar un extraño sonido. ¡Fu! Ella no está tranquila, dijo Tianyu. Señorita Mao Mao, ¿qué está haciendo?, dijo Chue mientras ella y Tianyu la miraban desde ambos lados. Mao Mao inmediatamente quería tomar el libro, pero Jinshi le apartó la mano. ¿Qué? Tranquila, acabamos de reparar esto, por favor no te emociones demasiado. ¿Por qué podrías romperlo en cuanto lo agarres y así habrá desaparecido para siempre? Sí, lo entiendo, lo trataré con cuidado, así que no dudes en mostrármelo, dijo Mao Mao emocionada para después enderezar su espalda y mirar a Jinshi con ojos serios. Jinshi, al ver que se había calmado un poco, le entregó nuevamente el libro restaurado. Se llama Creación de Libros de Sutras Worijón. Como sugiere el nombre, se fabrica doblando el papel. ¿Viruela? ¿Menciona la viruela? Parece que originalmente era un libro de sutras. Mao Mao miró fijamente el libro restaurado. Tianyu intentó mirar también, pero se quedó a mitad del camino. Cuando se trata de libros escritos de hace 100 años, el estilo de escritura cambia considerablemente. La letra estaba borrosa en algunos lugares, lo que hace que sea extremadamente difícil de leer. Sin embargo, incluso teniendo esto en cuenta, sigue siendo legible. El contenido que deseas está escrito. ¿Escribieron sobre la viruela de hace 100 años? Se preguntó Mao Mao mientras miraba con cuidado el libro, ya que ese era uno de los temas que le interesaba. Sin embargo, también le preocupaba la posible enfermedad del rey, así que si no decía algo similar, no le interesaba tanto. Lo importante en medicina es el número de casos y registros de tratamientos probados. Si la respuesta es errónea, la que se acerque más a la respuesta correcta sería la futura política de tratamiento, por lo que es valioso que queden registros antiguos. Por favor, que esté escrito cómo se propagó la enfermedad y qué métodos utilizaron, rogó Mao Mao. Sin embargo, la página se cortaba ahí mismo, por lo que era probable que la información que quería Mao Mao estuviera en una hoja que aún no había sido reparada. ¿No hay más páginas? Actualmente está siendo reparado. ¿Te gustaría verlo?, dijo Jinshi mientras se levantaba de su asiento y le hizo una seña a Mao Mao para que se acercara a él. Acompáñame. Mao Mao y Jinshi no caminaron muy lejos después de salir de la oficina, ya que solo tenían que ir a una habitación de al lado. El espacio tiene una atmósfera única, húmeda y con olor a papel. Casi no había personas trabajando ahí, salvo por el guardia que estaba en la entrada y otra persona que estaba trabajando en la parte de atrás. Se notaba que estaban fuera de horario. Sin embargo, por ser un pedido especial del príncipe de la luna, trabajaban de esa forma. El trabajo de restauración, al parecer, era sumergir las hojas con mucho cuidado en algo parecido al agua, para después separar con cuidado las hojas que estuvieran pegadas. Como era de noche, se notaba que había una llama de una lámpara que estaban utilizando, y la cual estaba rodeada de metal para evitar que el fuego se propagara de una zona a otra. Parece difícil restaurar el libro, pero como me dijeron que me diera prisa, supongo que no tuve más remedio que hacerlo. Lo vamos a reparar cuidadosamente, pero debido a su contenido, no podemos trabajar abiertamente con él, explicó Jinshi. No se podrá hacer público ni el contenido ni la persona que lo escribió. Aquí está el libro restaurado. Terminó Jinshi mientras le daba a Mao Mao las hojas del libro que le interesaban. Los ojos de Mao Mao brillaban, pero por mucho que entrecerrara los ojos, simplemente no podía leer nada porque el papel era malo. El movimiento parpadeante del fuego aturdió a Mao Mao. Sin embargo, algunas de las cosas que quería saber habían sido restauradas y ahora era mucho más fácil de ver. Tianyu le había pedido a Mao Mao que le echara un vistazo también a los demás libros que estaban reparando. Sin embargo, los papeles estaban alineados uno por uno, porque seguían estando hechos jirones con manchas y letras sucias, pero de entre todo eso, algo llamó la atención de Mao Mao. Se trataba de una imagen de la que parecía ser un cuerpo humano. ¡Vaya!, dijo Mao Mao con los ojos entrecerrados pero llenos de asombro. También tenía dibujos detallados de algunas plantas crudas. Sin embargo, lo más importante es el diagrama de anatomía humana, ya que se puede ver en detalle el interior de un ser humano. Estaba parcialmente borroso, pero eso era más fácil de ver que las letras. Dijo que era el antepasado de Tianyu. Siento un extraño parentesco con ellos. Cuando escuchó eso, Tianyu no pudo evitar sonreír. Al igual que Tianyu, Mao Mao también se quedó mirando durante un buen rato el diagrama del cuerpo humano. Por favor, di algo. Jinshi le dijo a Mao Mao, quien estaba mirando fijamente el libro. Lo siento,
respondió ella. Mientras decía eso, los ojos de Mao Mao permanecieron pegados al libro que estaba siendo reparado. Además, también estaban analizando una segunda imagen, y la cual era ligeramente diferente al diagrama anterior, por lo que poco tiempo después, Mao Mao entendió que ese era una ilustración y un registro de la enfermedad de los órganos internos llamada apendicitis. Para poder analizar mejor la información del libro, Mao Mao y Jinshi guardaron silencio hasta que después de un rato Mao Mao dijo: «Este es un libro interesante». «Es aburrido para mí», dijo Jinshi mientras observaba con los ojos entrecerrados la imagen del apendicitis. «No entiendo la moral, así que estoy haciendo las cosas de una manera un poco llamativa, y es por eso mismo que estamos obteniendo pocos resultados». «¿Qué hay de ti como ser humano?», dijo Jinshi mientras asentía con la cabeza. «¿Qué tan diferentes eran los valores humanos de hace 100 años de los de ahora, señor?», respondió Mao Mao. «Esto es lo que pienso cuando miro la imagen de un cuerpo desmembrado». Continuó: «Si la cirugía fuera un éxito, el progreso posterior se registraría como una historia de éxito para la posteridad, ya que al estar tratando de resolver un enigma, no habría una mala respuesta». «¿El paciente de la ilustración era un esclavo?», preguntó Mao Mao con curiosidad. «Eso es muy probable», respondió Jinshi. Mao Mao preguntó esto ya que era lo más probable, debido a que era completamente impensable abrirle el estómago a una persona, ya que incluso hasta los muertos tenían una dignidad que proteger, y si alguien los lastimaba de tal forma, ya no podrían reencarnar. Bueno, eso era el sentido común entre la gente del pueblo, por lo que en realidad las personas que los funcionarios médicos usaban para examinar y comprender la estructura humana se limitaban a delincuentes. Del mismo modo, cuando se realiza una cirugía experimental, generalmente no se recomienda menos que exista una emergencia de vida o muerte, por lo que para los estudios como estos, utilizaban en ese entonces a criminales o esclavos como material de investigación, aunque en algún momento de la historia hubo sus excepciones, como por ejemplo el parto de la ahora emperatriz viuda, a quien tuvieron que operarla de emergencia y hacerle una incisión en su abdomen al dar a luz al actual emperador, lo cual fue un tratamiento escandaloso, ya que preferirían que la emperatriz en ese entonces muriera a que le abrieran el estómago, pero como no había otra opción, fue que se realizó la operación. También en Saito, Tianyu había realizado una operación similar a una pequeña niña de nombre Xiao Hong, y quien resultó ser la nieta del padre de la ahora emperatriz Gyakuyo, y eso solo fue permitido por su madre, pero como la muerte era inminente, fue que accedió. Mao Mao entendía la razón de que en circunstancias de vida o muerte de un paciente era que podrían realizar cirugías de abrir el estómago, pero ¿qué pasaba esta vez? ¿La persona de la ilustración tenía el abdomen abierto y le salía pus? De pronto, Mao Mao recordó las palabras de Tianyu, quien le dijo: ¿sabes leer la mente, niña? En ese momento fue cuando Mao Mao se enteró de que su colega Tianyu ya había realizado una cirugía a una persona viva en la etapa final de la apendicitis, o de lo contrario, el paciente moriría. La tasa de mortalidad es alta. Drenando el pus y eliminando el pus que se ha acumulado en el cuerpo, se pueden aliviar los síntomas tanto como sea posible. Entonces, aunque Mao Mao no se sentía cómoda con la cirugía, se atrevió a hablar con Tianyu al respecto. Tenía curiosidad sobre el uso de un nuevo médico, y a juzgar por el color de las yemas de sus dedos, parecía que había operado a más de una persona. Aunque el objetivo de que Tianyu hiciera eso era mejorar las habilidades de los nuevos médicos, parece que están asumiendo un gran número de cirugías. No solo los pacientes vienen a la clínica con Mao Mao, por lo que ella pensó. Es como si estuvieran tratando de adquirir experiencia rápidamente. Mao Mao tenía algo en que pensar sobre el experimento con la medicación del otro día, pero quería dejar que la especulación se convirtiera en una certeza. Y es por eso que se quedó pensando perdidamente con sus pensamientos mientras observaba el libro de Hua Tuo, que ni se había dado cuenta de que Chue y Tianyu habían entrado a la sala de restauración y estaban de pie al lado de Jinshi, cuando de pronto Gao Shun entró corriendo a la habitación. Notó como había un extraño silencio, incluso le pareció extraño que Chue estuviera tan tranquila sin decir nada, y después se dio cuenta de que estaba comiendo un dulce que a Gao Shun le había llevado. ¿Puede comerlo? Justo ahora Chue tiene tiempo libre. Parece que el marido de Chue, Baryu, estaba en la oficina de Jinshi trabajando como siempre, por lo que le habían encargado a Gao Shun que Chue no hiciera mucho ruido, porque al parecer Gao Shun quería compartir información con Mao Mao, pero ella pensó: ¿está bien hablar de eso aquí? Además, no quería hablar de cosas confidenciales cerca de Tianyu, así que al examinar los rostros de los demás, Mao Mao pensó en cuánta información podría decir y en cuánta información estaba bien que le dieran a ella. Y de ser posible, ella solo quería saber cómo se encontraba el emperador, pero no estaba muy segura de si podría preguntarlo.